de grabar esto. Ahí está, bien. Entonces repito, si tienen, vamos a purgar la guía de suero. Si tienen este envase rígido, lo que se hace es limpiarlo primero con una gasa y después se gira y sale. A continuación, esto lo deberíamos dejar apoyado en un portazuero, ¿sí? Que es como un vasito o algo, y si no, apóyenlo en cualquier lugar donde no le toque el pico nada más, ¿sí? Y ya está. Vamos a abrir. Vamos a abrir la guía de suero. La guía de suero tiene también una pestañita o una pequeña ranurita donde yo puedo abrirla por la mitad, ¿sí? Fíjense, en alguno de los dos lados tiene donde abrirlo. Si no tuviera, tomo la tijera y corto acá, ¿sí? O también lo puedo romper con la mano, como ustedes quieran. Lo más prolijo es una tijerita y si no la pestañita, ¿sí? A ver qué me falta. Celeste me falta y Silvana. Bien. Perfecto. Una vez que lo abrimos, lo tomamos todo así como está enrolladito, ¿sí? No se tiene que caer al piso. Fíjense que esta guía de suero tiene dos tapitas. Una donde va el pico conectado al suero y la otra tapita que va a la bocat, ¿sí? O al butterfly, que es una mariposita que se pone también endovenosa, o a una aguja endovenosa, ¿sí? Bien. Y acá tenemos, el que yo tengo tiene el sistema de ruedita, ¿sí? La ruedita baja y traba el líquido, no pasa, y al estar arriba pasa todo el líquido. ¿Todos tienen sistema de ruedita? Sí. Micaela tiene sistema de chapita. La chapita se cierra y se abre, ¿sí? En el medio tiene como cortado para que yo la pueda doblar. Y Silvana, ¿qué sistema tiene el tuyo? Silvana, la tenés que tener enrollada en la mano, ¿no? Que no se te caiga así todo. Eso. ¿Qué sistema tiene el tuyo, Sil? No lo veo. ¿Chapita? Bien, chapita también. Bueno, dejen la chapita abierta o la ruedita arriba, ¿sí? Sacamos el capuchón del pico, tomamos el suero, conectamos, así como está, ¿sí? Bien. ¿Sí? Fíjense que en ningún momento solté la guía. Esto para que no ande tocando por todos lados. Bien, ¿pudieron? Vamos a sacar, porque cuesta al principio. Vamos a sacar y vamos a poner de vuelta. Esto es para practicar nada más. En realidad no se debe hacer, pero bueno, estamos practicando. Sacamos y ponemos de vuelta. Bueno, yo me olvidé de decirles algo que es importante. Antes de colocar el pico, tienen que volcar, porque esto lo arman donde está la pileta, donde está el office limpio, ¿sí? Tienen que volcar un poquitito de suero en el office limpio, ¿sí? En la pileta, para que no esté tan lleno y cuando yo haga esto no me rebalse, ¿sí? Entonces siempre se vuelca un poquitito, ¿sí? Entonces volcamos un poquito. Si a esto tuviéramos que ponerle nosotros medicación, ponemos la medicación antes de hacer esto, ¿sí? ¿Se entiende? Yo abrí el suero, cargué la medicación que tengo que poner y la pongo por acá. Y después pongo la guía. Bien, volvemos a poner la guía. Bien, y a continuación, ¿todos pusieron la guía? Bien, Sasha está peleando ahí con el suero. ¿Está? Bien. A continuación damos vuelta al suero. ¿Sí? Acá háganlo porque van a salpicar un poco en el piso. Esto recuerden que lo hacemos en la pileta, ahora no podemos por cuestiones de zoom, pero esto va a salpicar un poquito de líquido, entonces o se alejan de la compu o de donde sea, y lo que hacen es apretan el suerito y van a ver que solo corre el líquido. ¿Ven? Solo corre el líquido. No tienen que quedar burbujas de aire dentro de la guía. ¿Sí? Una vez que ya no quedó ninguna burbujita de aire, con la misma mano cierro la ruedita.
O cierro la chapita. La chapita es dura, cuesta. ¿Sí? Bien, cuando cierro la ruedita o cierro la chapita, cuando bajo la ruedita o cierro la chapita, ya está, dejó de pasar líquido. ¿Sí? Dejó de pasar suero. ¿Sí? Bien. Tela adhesiva tienen, chicas, las que tienen chapita tienen que usar tela adhesiva. ¿Por qué? Les comento por qué. Porque esto tiene que quedar más o menos a 10 o 20 centímetros la ruedita o la chapita del cuentagotas. ¿Sí? Si la tienen abajo, súbanlo para tenerlo acá 10 o 20 centímetros del cuentagota. No es una regla, pero es una cuestión de practicidad, porque yo estoy viendo el cuentagotas y de acá regulo inmediatamente la chapita. ¿Sí? Que no me quede por allá la chapita, que me quede acá, porque yo necesito contar las gotas. ¿Sí? Así que si les quedó muy... Ahí está bien. A ver el tuyo, Mica. Sasha, bien. Mica, bueno, bien. Está bien, sí, a todos le quedó más o menos bien. Si esto, porque a veces viene muy suelto y les puede quedar por allá cerca del pico donde va el avocado y eso está mal, tiene que quedar acá arriba, donde yo lo pueda ver. Bien, el cuentagotas les tiene que quedar a la mitad. ¿Sí? Fíjense acá, esto tiene que estar a la mitad. Si está casi lleno, lo que hago es esto, volcarlo y apretar, ¿sí? Bien. Esto entonces ahora una vez, esto se llama purgar el suero. Esto yo lo hice en mi pileta del Office limpio. ¿Sí? Esto una vez que está preparado, lo dejo en mi bandeja, ¿sí? En la bandejita junto con el Avocat, con la torunda, con el alcohol al 70, con los guantes, con el descartador, con la liga, con todo lo que voy a llevar para hacerle el suero al paciente. ¿Sí? Recuerden la técnica de venoclisis. Una vez que yo hice la venoclisis y saco el trocar, inmediatamente, tengo el parante de suero ahí con el suerito colgando, inmediatamente conecto el pico al Avocat. El pico tiene rosquita esto generalmente, y si no una tapita, cualquiera de los dos puede tener, que se saca, ¿sí? Y esto va al Avocat, ¿sí? Bien. Volvamos. ¿Tienen tela adhesiva las que tienen chapita? Bien, corten una telita adhesiva de 5 centímetros nada más. Los de ruedita no es necesario. Se corta una tela adhesiva de 5 centímetros y lo que se hace es, donde va la chapita, se hace así, un rulito. Y ahí se pone la tela adhesiva. ¿Sí? Esto es para evitar que cuando el paciente tironee, me abra la chapa. ¿Sí? Con el caso de la ruedita no pasa, pero con el caso de la chapita, si el paciente tironea el brazo, me va a tironear la guía y la chapa se va a abrir y me va a aumentar el goteo. Entonces sí o sí necesito hacer un rulito. ¿Sí? A ver, Sil. Ahí, sí. Ponele más chiquito el rulito, que no te quede exagerado grande. Mica, ¿tenés tela adhesiva? ¿No? Bueno, no importa. Ya sabes que sí o sí hay que hacer esto, un rulito. ¿Sí? ¿Alcanzaste a escuchar para qué no? Bien. Para que cuando tironee el paciente, ¿sí? Cuando haga esto con el brazo, no se me abra la chapa. Bien, ¿pudiste decir? Bueno, perfecto. En realidad te tendría que quedar igual a la misma altura, a los 10 o 15 centímetros te tendría que quedar esto con rulito y todo, ¿sí? O sea que la chapa después la tenés que bajar un poquito más abajo. Bien. ¿Qué más? Vamos a contar, una vez que conectamos esto con el Avocat,
tenemos que contar. El paciente, esto anótenlo por ahí en algún lado, porque todavía no lo vimos, lo vamos a ver más adelante. El factor goteo. El factor goteo, las gotas te las pueden indicar, ¿sí? Que pase así. Esto es siempre y cuando esto no esté conectado a una bomba de infusión, ¿sí? Las bombas de infusión vos la programás tantos mililitros por hora, ¿sí? Y solita la bomba le va mandando al paciente tantos mililitros por hora. Pero si nosotros tenemos el sistema tradicional, que es chapita ruedita, se cuenta por gotas por minuto. Entonces el médico te puede indicar, y habitualmente se usan sachets de 500, como tienen ustedes. El médico te puede indicar que pase a 7 gotas por minuto, ¿sí? Entonces yo tomo mi reloj, pulsera o el teléfono, el cronómetro, y en un minuto acá tienen que pasar 7 gotas. Entonces abro, a ver si se ve ahí, abro la chapita o la ruedita y van a ver que empieza a caer la gota. ¿Sí? Háganlo con el pico de esto en el piso porque si no van a mojar todo. ¿Sí? Entonces abro y no sé si pueden ver ahí en la cámara, empieza a caer la gotita. Bueno, de esas gotas que caen, que son macro gotas, porque esto es un macro gotero, ¿sí? Tienen que caer 7. Si es la indicación es 7. Si es 14, caen 14, 21, 21, ¿sí? Y así sucesivamente. Generalmente las 7 gotas, o sea, un suero a 7 gotas, después contrólenlo, practíquenlo en la casa. Un suero a 7 gotas es solamente para pasar medicación, para pasar un antibiótico, ¿sí? Si yo quisiera hidratar al paciente con este suero, porque el paciente no se alimenta, no está comiendo, está deshidratado y demás, generalmente se pasan a 38, 42 gotas. Generalmente a 42 gotas, ¿sí? A 7 gotas va a pasar en un día estos 500. Y en 24 horas van a pasar. Si yo lo pongo a 14 gotas, van a pasar en 12 horas. ¿Sí? Si yo lo pongo a 21 gotas, van a pasar en 7 horas. Y así es la regla del 7, que después se las voy a dar bien detalladita como machete, que lo tienen que tener como machete, para que sepan calcular en cuánto tiempo van a pasar estos H de suero de acuerdo al goteo. ¿Sí? Bien. Y esto que ven acá caer se llaman macrogotas. ¿Por qué macrogotas? Porque hay de estas guías B13 o B14, pero pediátricas. Y acá tienen, en la gota te la achican, ¿sí? Con un cilindrito de acero se achica la gotita, y esa gotita que es mucho más chiquitita que esta, 3 veces más chiquitita, se llama microgota. ¿Sí? Este es el que usamos para adulto, ¿sí? Este es macrogotero. Microgotero se usa en pediátricos. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo administramos esto? ¿Cuándo administramos un suero? Administramos un suerito, que en este caso van a ver que tienen ustedes generalmente una solución fisiológica, ¿sí? Si leen el suero, van a ver que dice solución fisiológica al 0,9%. ¿Sí? Esa es una solución isotónica. ¿Qué quiere decir? Que es similar a la sangre. Los componentes son similares a la sangre en cuanto a la osmolaridad, a los solutos, a los electrolitos. ¿Sí? Esto no tiene glóbulos rojos, no tiene globulina, no tiene nada. Me refiero en cuanto al sodio y demás. Es similar a la sangre. ¿Sí? Bien, entonces esta solución al 0,9%, o si no pueden encontrar una solución de dextrosa, va a decir solución dextrosa al 5%. Esto es sal, el dextrosa es azúcar. ¿Sí? Lo normal en sangre es encontrar así al 0,9% el sodio, porque esto es de sodio, cloruro de sodio, y lo normal es encontrar al 5% la glucosa en sangre. Por eso se dice que son soluciones isotónicas. Iso quiere decir iguales, ¿sí? Se comportan igual a la sangre. Entonces, repito, ¿cuándo voy a hacer ¿por qué le digo la del dextrosa y el fisiológico? Porque le pueden indicar un plan de hidratación al paciente si está deshidratado, tanto con sal como con azúcar, que es la dextrosa al 5%. ¿Sí? Si el paciente tuviera pérdidas de sangre, no se usa ni este ni el dextrosa. Van a usar un Ringer lactato.
que tiene los componentes más similares todavía, ¿sí? Y reemplaza mejor al componente sanguíneo, el Ringer lactato. Es otro tipo de solución, vienen las mismas presentaciones todos, en 500 mililitros, ¿sí? Pero el Ringer lactato se usa en caso de que hayan pérdidas sanguíneas, hemorragias, ¿sí? Ya sea en accidente de tránsito, cualquier tipo de hemorragia, cualquier tipo de sangrado, van a usar el Ringer. Si no hay sangrado y el paciente tiene la presión baja, uso sodio, que el sodio sube la presión, ¿sí? Si es un paciente diabético y tiene la glucemia baja, uso el dextrosa para aumentarle la glucosa, ¿sí? O sea, no es que yo uso cualquier solución isotónica porque a mí se me ocurre, no. Tienen determinadas indicaciones, ¿sí? Correspondiente a lo que le esté pasando al paciente en ese momento. Si yo quiero levantar la tensión entonces o hidratarlo, lo hidrato con esto. Si yo quiero compensar la glucemia, pongo el dextrosa. Si yo quiero hidratarlo y que recupere azúcar y sal, voy alternando. Uno de glucosa, uno de dextrosa, uno de glucosa, uno de dextrosa, ¿sí? Eso te lo va a indicar el médico. Bien, entonces, 7 gotas van a pasar en 24 horas, 14 gotas van a pasar en 12 horas, ¿sí? 21 gotas van a pasar en 7 horas y así sucesivamente. Después le voy a dar la escalita. Bien, ¿qué más de esto? Está indicado entonces para pasar medicación y en caso de que necesitar hidratación. ¿Cuándo necesitamos hidratación? Cuando el paciente tiene baja su volemia, o sea, su volumen, ¿sí? En el intravascular. ¿Cuándo más necesito pasar? Cuando el paciente no puede alimentarse por sí mismo, ¿sí? Aparte de hacer esto, voy a necesitar una sonda nasogástrica, que es la próxima técnica que vamos a ver después, ¿sí? En ese caso también administro solución fisiológica. También administro estos sueros cuando necesito pasar alguna medicación, como por ejemplo antibióticos o analgésicos, ¿sí? Van diluidos ambos, antibióticos o analgésicos, en 100 de solución fisiológica de este. No en dextrosa ni en Ringer. En solución fisiológica van diluidos la mayoría de los medicamentos, ¿sí? Pero solamente en 100. No necesito 500 mililitros porque me va a quedar muy diluido el medicamento. Pero en 100 sí. ¿Por qué se utiliza en 100? Para no pasar directamente la droga sobre las paredes de la vena, ¿sí? Primero porque la esclerosa la daña la íntima de las venas, ¿sí? Y después porque hay medicamentos que necesito pasarlos diluidos para evitar que el paciente me haga una reacción alérgica, como por ejemplo los antibióticos. ¿Sí? Si yo paso un antibiótico muy rápido, el paciente puede presentar ras cutáneo, que es la erupción cutánea en la piel, y hacer una reacción alérgica, un edema de glotis, se le cierra la garganta. Entonces, sí o sí, los medicamentos van a ir diluidos, ¿sí? Especialmente los antibióticos. Después vienen sachets de potasios, ¿sí? De estos sachets así de suero van a encontrar un montón: bicarbonato, potasio, sodio concentrado, azúcar concentrado. ¿Sí? Pero los más comunes, que son los isotónicos, que se comportan los solutos igual a la sangre, recuerden que son fisiológico al 0,9 y dextrosa al 5. Y el Ringer lactato. ¿Sí? Bien. Creo que de esto nada más. ¿Preguntas? Después háganme acordar que les tengo que dar la regla de los 7. Recuerden que esto se mide, no es a ojímetro, no es que yo dejo esto, me voy, me olvido y abro la chapa y nos vemos en Disney. Porque esto tiene una indicación médica. Si te dicen a 7 gotas, tiene que pasar a 7 gotas. Si me olvidé de poner el rulito en la chapa y el paciente estiró el brazo, este sachet puede pasar en 15 minutos. Menos. ¿Sí? Va a depender del calibre de la vena, del Avocat, si le pusiste grande o chiquitito. De eso va a depender que yo le deje todo abierto y que pase, ¿sí? Eso se llama, al dejarlo todo abierto, se llama goteo libre. Goteo libre se utiliza únicamente en hemorragias, ¿sí? O cuando yo quiero hacer lavados, por ejemplo, si esto va conectado a una sonda vesical, yo le dejo el goteo libre porque yo lo que quiero es lavar la vejiga, ¿sí? Si tengo un paciente en un shock hipovolémico, o sea que está perdiendo constantemente sangre, también lo abro y lo dejo goteo libre. Se termina ese sachet, pongo otro y así. ¿Sí? Bien. Si lo dejo a goteo libre, recuerden, depende del tamaño de la vena y depende del tamaño del Avocat, el tiempo que va a tardar en pasar el sachet.
Bueno, preguntas. Así de fácil es purgar el suero. No le puede quedar aire dentro de la guía, ¿sí? Pueden quedar unas burbujitas o micro burbujas, no pasa nada, ¿sí? Pero no le puede quedar, estos son 3 centímetros de aire, más son 5 centímetros de aire. Si esto lo ponen así, sin purgar, se olvidan de purgar o no sé, están pensando en cualquier cosa y le conectan esto al paciente así sin purgar, todo esto lleno de aire, le van a producir una embolia gaseosa al paciente. ¿Sí? Y esa embolia gaseosa puede ir a parar al pulmón y producir un tromboembolismo pulmonar y el paciente se te puede morir. Entonces siempre esto purgado. A veces pasa que cuando son nuevos, qué sé yo, conectan esto acá y por hacer las cosas rápido porque están nerviosos no purgan el suero. Suele pasar. Entonces tienen que purgarlo. Recuerden que esto tiene que quedar a la mitad. Esto se llama bureta o cuentagotas. También se puede llamar bureta, con B larga, bureta. Acá cuentan las gotitas. Cronómetro o reloj. Bien, ¿preguntas? Si tienen preguntas van a tener que escribir porque no los escucho. Bien. Nada más. Yo les iba a mostrar otro tipo de instrumento de punción que se llama butterfly. Ahí se los traigo. Bien. Esos sueritos que usaron, le pueden sacar la guía. Le sacan la guía. El suero le ponen una gasa y lo pueden dejar en la heladera, ¿sí? Para que les sirva para seguir practicando, ¿sí? Si no es plata tirada. Le ponen una gasita, lo dejan en la heladera y después cuando vuelvan a practicar lo vuelven a utilizar, ¿sí? Y esta guía también la pueden reutilizar para practicar, ¿sí? La sacan como hice yo y abren total, esto hagan en la pileta porque si no va a ser un enchastre, abren la chapita, ¿sí? Y solo se va a vaciar absolutamente todo. Después lo que hacen es volver a ponerle el piquito, lo vuelven a enrollar y lo ponen otra vez en la bolsita, ¿sí? Y ya les queda para volver a utilizar en una práctica, ¿sí? Es más, por ahí si les pido que suban videos, para que no tengan que salir a comprar otra vez estas cosas. Reutilícenlas, todo lo que quieran, total es práctica nada más, estamos practicando. Bien. Esta señorita de acá es una mariposita o una butterfly. ¿La ven? Esto se utiliza cuando yo necesito pasar medicación, ¿sí? Hacer un cóctel de medicación, ¿sí? Y no tengo Avocat puesta, no tengo nada. Si tengo el bracito del paciente pelado, pero yo tengo que hacer, cuando habitualmente, por ejemplo, hago una sola medicación o dos, las puedo combinar en una jeringa y las paso con jeringa. Pero si tengo que hacer varias, por ejemplo, tengo un paciente con un cólico hepatobiliar, voy a tener que hacer una ranitidina, una buscapina, ¿sí? Un Reliberan, varias medicaciones, ¿sí? Y diluidas algunas, entonces le coloco una butterfly, que va a ser más cómodo en vez de estarlo pinchando 3 veces o 4 veces. Pongo una mariposita. La mariposita se abre igual que el otro, ¿sí? Y se utiliza entonces de forma intermitente la mariposita. No es como un Avocat que puede quedar muchos días. Esto no. Esto se utiliza de forma intermitente y después se retira. Cumple su función y se retira, ¿sí? Fíjense cómo es. Es similar a una aguja, pero tiene aletitas, ¿sí? Y tiene una tubuladura pequeñita y finita, y acá tiene una tapita, ¿sí? Que ahí se conecta o la jeringa, o si yo quiero pasar un antibiótico, un suero, como el que acabamos de preparar, también va conectado acá, ¿sí? Bien. El butterfly se le agarran las aletitas para poder introducirla, ¿no?
Se saca el capuchón. ¿Sí? Y ahora les muestro cómo se punza con esto. Voy a agarrar mi caja paciente. Fíjense. Lo hago de costado, pero en realidad es como agarrar un brazo, ¿sí? Así, y se usa la misma técnica que el ABOCAT, o la misma técnica que una punción endovenosa, porque esto es otro tipo de punción endovenosa. ¿Se entiende? Bien, yo lo voy a poner de costado para que ustedes me puedan ver bien. Acá está el bracito, vamos a elegir la vena, lo mismo que el ABOCAT, exactamente lo mismo que el ABOCAT. Tiene que tener un trayecto de 2 o 3 centímetros para que me entre y me calce bien la aguja. ¿Sí? Bien, fíjense entonces. Acá. Saco el capuchón, yo ya ligué, hice la antisepsia con mi torunda, ¿sí? Con alcohol al 70. Me fijo, a ver si, como de las dos maneras, acá. Me fijo dónde voy a punzar. Ya agarré las aletitas. Fíjense que el bisel va hacia arriba siempre. ¿Sí? No puedo agarrarlo al revés y dejar el bisel hacia abajo. ¿Sí? El bisel tiene que estar hacia arriba. ¿Sí? Bien. Y esto tiene que estar cerrado, porque si no se me va a venir la sangre y voy a volcar sangre. Bien, entonces, hice la antisepsia, elegí mi vena, estiro la piel igual que en el ABOCAT, ¿sí? Introduzco a 25 grados o a 15, más no puedo estar a 45 o a 90, voy a perforar la vena, la voy a atravesar, ¿sí? Entonces a 15 introduzco y apenas introduzco me va a venir sangre acá un poquito, como en la jeringa o como en el ABOCAT, ¿sí? Entonces lo pongo ahí paralelo a la piel, como en el ABOCAT, ¿sí? Lo pego a la piel y sigo introduciendo. No es necesario que introduzca todo. Puedo introducir la mitad nada más si quiero, ¿sí? Bajo las aletitas y ahí pongo una tela adhesiva, ¿sí? Una tela adhesiva de 5 centímetros, la pego acá. Siempre cubriendo con la tela adhesiva las aletitas y el agujerito donde entró la aguja, ¿sí? Siempre lo tengo que dejar cubierto. Entonces pongo una tela adhesiva ahí, ¿sí? A continuación, voy a abrir acá. Todavía no desligué el brazo, sigue ligado el brazo. Abro acá y con el brazo ligado va a venir la sangre. Si yo desligo, la sangre no me va a venir. Y yo necesito que venga la sangre hasta acá, hasta la esquina, porque yo necesito purgar esto. ¿Sí? Entonces, con el brazo ligado, abro acá y la sangre va a hacer todo el trayecto hasta llegar a esta punta. Cuando llega a esta punta, cierro y desligo. Tac. Y ahí o pongo la jeringa que quiero poner o pongo la guía de suero con el suerito que quiero poner. ¿Sí? ¿Se entendió? Una vez que terminó el procedimiento, ¿sí? Saco la guía de suero. Esto, para que no chorree, yo puedo hacer este truquito ahí. Lo estrangulo, ¿sí? Porque si yo esto lo abro, me va a venir sangre, me va a venir suero, cualquier cosa. Entonces, antes de abrir la tapita, siempre hago este truquito de estrangularla. ¿Sí? Y ahí recién abro la tapa. ¿Se entendió? Bien, entonces cuando yo termino el procedimiento, saco la guía de suero, lo estrangulé, cierro la tapita, saco la tela adhesiva, agarro las aletitas como la puse, ¿sí? Pongo la torunda con alcohol, seca, y retiro. Y comprimo, como cualquier técnica endovenosa. Y esto lo tiro en el descartador. ¿Sí? Bien. Este es otro tipo de punción endovenosa entonces y se llama butterfly en inglés o mariposa en castellano. ¿Sí? Son agujitas de acero, como la aguja, la 25-8, la 48. ¿Sí? Por eso es que no deben permanecer tanto tiempo dentro de la vena, porque esto si se mueve dentro de la vena la puede rajar o la puede perforar, porque el bisel tiene filo. ¿Sí? Si ustedes se fijan en las agujas, el bisel, esta parte, tiene filo en los costados. No es solamente que punza, sino que también corta. Y el filo es a propósito para poder cortar la piel. ¿Sí? Bien. Nada más entonces por hoy. ¿Preguntas?
¿Dudas, preguntas? Bueno, ya saben purgar el suero, practíquenlo el purgar el suero, no les tienen que quedar burbujitas. Si les quedan, abren otra vez la chapita y terminan de desagotar, no importa que se pierda el líquido. ¿Sí? Si yo tuviera que pasar una medicación, puedo hacer las dos cosas. Si estoy canchero, pongo ya la medicación en el suero y purgo todo junto. Si no estoy canchero, como va a ser el caso de ustedes, una vez que purgué, saco el piquito y pongo la medicación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no pierdan medicación tratando de sacar las burbujas. ¿Sí? Entonces ustedes primero purguen y después pongan la medicación. Bien, creo que nada más.